Bueno, pues sin más, si les parece, vamos a dar comienzo con la primera conferencia que vamos a tener en el foro. En esta ocasión, dentro de la programación que hemos hecho para la jornada, hemos incluido dos conferencias, una al principio y otra al final, que queríamos que fuera un poco la presentación de la situación y después pues una conferencia que nos permitiera quizá abrir nuevos horizontes pensando en el futuro. Para la primera conferencia contamos con María del Pilar Leal Londoño, que es doctora internacional y cum laude en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, máster en Geografía y Planificación Territorial, especialista desde hace muchos años en turismo gastronómico y en temas relacionados con los nuevos fenómenos turísticos y lo que estamos viniendo a denominar el nuevo paradigma en la actividad turística. En la actualidad es docente en los programas de grado y posgrado de Hostelea y es asimismo miembro de la Asociación Española de Profesionales Expertos en Turismo y miembro de Sectur. Muchas gracias por tu participación y tienes la palabra. Muchas gracias, Julio. Vale, perfecto. Buenos días a todos y todas. Agradezco, por supuesto, a la Comunidad de Madrid, a San Lorenzo del Escorial, a la OMT, a Pacto Mundial, a todos vosotros asistentes que estáis aquí el día de hoy. Intentaré ceñirme al tiempo que tenemos determinado y también creo que en algún momento me tomaré, con vuestro permiso, me tomaré el tiempo también de interactuar en la presentación, o sea que os pediré también una parte de trabajo y de atención inclusive, y allí me sale un poco la vena docente. Mencionaros, digamos, que esta presentación recoge un poco parte de esa investigación científica académica que se desarrolla, pero que pocas veces se divulga. Forma parte de investigación de documentación y documentos secundarios y bases de datos, pero digamos que la recojo, forma parte también de lo que hacemos en Hostelea, pero que el objetivo es poder divulgar en espacios como estos para que podamos, digamos, discutir y debatir sobre este turismo sostenible. Sin más preámbulo, a ver si me organizo un poco por aquí. Ese es digamos que son los 10 puntos que quiero tratar. Intentaré llegar a todos con vuestra ayuda, pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí voy a partir primero por el contexto y me tomaré también el atrevimiento de poner este vídeo. Creo que el contexto es importante un poco entender a ver si me ayudáis aquí porque ahora no lo pillo, pero me tomaré digamos que el atrevimiento de poneros aquí un vídeo. No lo voy a poner todo, por supuesto, pero sí que me voy a ir aquí. Un poco, esta es la evolución, no sé si alguna de vosotros ya lo habéis visto, pero para mí es un vídeo muy llamativo porque es el crecimiento básicamente de la población a nivel mundial en va mostrando, digamos, diferentes escenarios, diferentes puntos que han marcado la historia y que ejemplifican y de manera visual nos da una idea de ese desarrollo a nivel de la población a nivel mundial y cómo estos hechos pues van marcando justamente ello, ¿no? O sea, aquí digamos vamos viendo luego ahora la cantidad de millones de personas y de seres humanos que habitamos en este planeta. Además el sonido, aunque le habéis bajado, pero el sonido además te pone un poco nervioso, ¿no? De ver cómo vamos aumentando los niveles de la población. Y con esto nos da una idea efectivamente de ese crecimiento poblacional que tiene unas consecuencias a nivel mundial. Estamos hablando, si partimos de ese contexto, estaríamos hablando de unos 5.300 millones de personas en 1990, pero a día de hoy ya estamos hablando en 2015, 7.300 millones y no muy lejos, en el 2030, llegaremos a 8.500 millones de personas, lo cual es una cifra, digamos, que nos desborda, ¿no? O sea, que nos da esa dimensión del crecimiento poblacional. Esto tiene unas consecuencias, como lo mencionaba antes. Una de ellas es, bueno, la sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad requiere unas modificaciones efectivamente en la sociedad humana. Pero también requiere reducir esos impactos, y esos impactos, digamos que hay dos autores específicamente, Gosling, un docente investigador de la universidad en Suecia, ha trabajado mucho los temas de sostenibilidad ambiental en turismo, y específicamente Gosling nos menciona esto, ¿no? Los impactos dependen del tamaño y la distribución de la población humana global, dependen de la organización social, incluidos por supuesto en este caso la economía, la gobernanza, la sociedad civil, y también dependen del consumo
y ese consumo pues tiene también esas consecuencias en términos de la contaminación, la protección de la naturaleza, como efectivamente como resultado de esa organización social en la que nos vemos inmersos. Hablamos un poco del consumo, y ese consumo en el sector turístico en concreto, el turismo efectivamente es un importante factor en el consumo global de los alimentos, pero además obviamente ese consumo global tiene unas consecuencias para la producción a nivel agrario, agroindustrial en nuestro caso, y también tiene unas arduas consecuencias, son importantes consecuencias en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es algo, digamos, dentro del término de sostenibilidad estamos más acostumbrados a incluirnos en ese apartado más ambiental, pero que no podemos dejar de perder ese impacto efectivamente en cuanto a emisiones de efecto invernadero y al consumo de agua dulce, que repercute obviamente en el sector turístico. Vemos un poco qué es lo que esta población, este contexto a nivel social y de desarrollo humano tiene unas consecuencias y un impacto obviamente en el conjunto global. ¿Cuál es ese contexto turístico? Ya bien lo mencionaba el señor Marcio Favila de la Organización Mundial del Turismo, ya nos mencionaba estos datos y este crecimiento y esta evolución. Justamente estos son datos 2016, él nos ha proporcionado datos 2017 y no me voy a detener, pero también los datos que normalmente nos proporciona pues son datos económicos, de ese impacto económico del sector turístico. 1 de cada 11 empleos a nivel mundial está en el sector turístico. Estamos hablando que Europa concentra el mayor número de llegadas internacionales, hablamos que el 10% del Producto Interior Bruto corresponde en este caso al sector turístico, es decir, estos datos de una u otra manera en los barómetros ya los vamos viendo y estamos acostumbrados a escucharlos. Vemos, también lo veíamos antes, ese crecimiento en llegadas internacionales, el crecimiento del sector turístico es absolutamente brutal en los últimos años, es decir, no para y seguirá creciendo. Estamos hablando en el 2030 de 1.800 millones de llegadas internacionales y hablábamos antes de una población de 9.300 millones, o sea, estamos como inmersos en unas cifras que nos sobrepasan. Pero ese crecimiento del sector turístico tiene unas implicaciones, ya lo veíamos, pero lo interesante es ver que es un rápido crecimiento, es decir, es abrupto, es exponencial y abrupto, y eso marca y tiene unas consecuencias como lo vamos a ver. Si tuviésemos que hablar del impacto del turismo en términos ambientales, también trabajando con datos de Gosling, estamos viendo que corresponde al 5% de las emisiones globales de CO2. Y ese 5% de esas emisiones globales, el 4% corresponde en este caso al transporte, y el 1% corresponde en este caso, ya lo vamos a ver, al alojamiento. Encontramos datos en transporte, de ese transporte el 40% corresponde a vuelos, o sea, los viajes que hacemos en avión. Y el 32% corresponde a viajes en coche, y tenemos luego un porcentaje restante importante también en términos de cruceros. O sea, estamos viendo cómo el transporte pues tiene unas implicaciones, y la pregunta, y ya os la plantearía más adelante, es si estamos dispuestos a renunciar a viajar, porque efectivamente hay unas consecuencias en el ambiente, como lo estamos viendo. En términos de CO2. El sector turístico, bueno, el sector turístico es dependiente efectivamente de los combustibles fósiles. Aquí os he puesto, bueno, algunas figuritas un poco para quedarnos con esa idea, y esa dependencia pues genera que obviamente tengamos esa emisión de gas metano, nitratos, sulfuros que efectivamente van a la atmósfera, y que esto lo estamos viendo en términos de calentamiento global. ¿Qué pasa? Pues que de la manera en la que nosotros viajemos, asimismo podemos emitir una u otra cantidad de CO2 o de estos gases que estamos viendo aquí en este caso, pero en promedio se plantea que un viaje normal de un fin de semana de cualquiera de nosotros podría generar alrededor de 250 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Existen obviamente importantes diferencias entre esa energía que es necesaria para esos diferentes viajes. Como veíamos, no es lo mismo viajar en avión que viajar en coche ni viajar en crucero. Y vemos también que esos cruceros y transporte aéreo son factores que incrementan efectivamente esas emisiones, y también nos gusta y escuchamos mucho hablar, por ejemplo, yo vivo en Barcelona, en concreto, y en Barcelona el término, digamos, las llegadas de cruceros son impresionantes y tiene un impacto en la ciudad también impresionante, pero vemos que efectivamente esa manera de viajar, la pregunta siempre será si estuviésemos o si quisiésemos renunciar a viajar. Pero bueno, en este caso tal vez no tenemos que
que renunciar a viajar, pero lo tenemos que plantear. El paradigma será cómo queremos viajar. En este sentido también el turismo tiene efectos negativos, pero tiene también efectos positivos. Y esos efectos positivos, aquí también un vídeo muy cortito, alguno de vosotros seguramente también lo habéis visto. Si podéis bajarle un poco al volumen, por favor. Vale, perfecto. Estáis viendo un poco de esas consecuencias, ahora lo vais a ver si arranca el vídeo bien, lo que pasa es que tardará, pero veis un poco esos impactos positivos del sector turístico. No sé ahora qué le pasa al vídeo, se me ha quedado allí un poco colgada. Bueno, que justamente antes Marta Tomás del Pacto Mundial nos hablaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este vídeo recoge básicamente esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuáles son esos impactos que genera, digamos, en comunidades locales. Por ejemplo, pues en África, pues ayuda a la recuperación de rinocerontes o especies en vía de extinción. Para el caso de México, pues trabaja con comunidades locales y permite también trabajar la tradición local. Es decir, veíamos, bueno, aunque aquí igual se me corta un poco y lo siento, pero bueno, no lo voy a poner porque ya un poco os estoy mencionando que el vídeo recoge básicamente impactos positivos, efectos positivos de la actividad turística que están ligados específicamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Se me ha quedado aquí, pero no sé por qué, porque el otro ha funcionado perfectamente. Según Scott, en el 2015 menciona que se requieren 10 euros por viajero para mitigar, y por persona, para mitigar los efectos derivados de esas emisiones y de ese transporte que estábamos viendo. 10 euros, alrededor de unos $11 aproximadamente, que podrían contribuir por cada uno de nuestros viajes por viajero a esa mitigación de estos efectos derivados del transporte. Aquí ya me voy a pasar. En términos de sostenibilidad, es decir, lo primero que he hecho es plantearos un contexto a nivel mundial, luego he planteado un contexto en términos de ese impacto del sector turístico. En el vídeo que se ha quedado allí colgadito, pues lo que quería ver esos impactos también positivos derivados de la actividad turística, y aquí encontramos ese contexto a nivel de sostenibilidad. Hablamos mucho de sostenibilidad, pero en general, digamos, aquí os he planteado una evolución. Empieza, digamos, que tiene un punto de inflexión aquí en el 1987, aunque no se incluye, pero en el 87 con el informe Brundtland, pero hay un evento fundamental que es la Convención de Río, de donde allí empieza a surgir y empieza a hablarse sobre la sostenibilidad, enfocada obviamente a sostenibilidad ambiental, con el paso, digamos, de estas diferentes conferencias de cambio climático, Río 20, Lima, Marrakech y hace unos días Bonn en Alemania. Se discute que también, digamos, que la sostenibilidad ya no es solamente ambiental, sino que incluye esa sostenibilidad económica, cultural, social, y como lo vamos a ver más adelante también hay un elemento, como lo mencionaba el señor Marcio, mencionaba también el tema de paz y seguridad que se incluye en ese concepto de lo que sería sostenibilidad. Nos encontraríamos en el 2017 en ese Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, es decir, hay también un hito fundamental que es justamente el que nos reúne el día de hoy. Es un año internacional en el que se discute, se debate, se buscan alternativas, se proponen también iniciativas que contribuyan a mitigar esos efectos e impactos derivados de la actividad turística. Esto aquí un poco como lo veis, aunque no se ve muy bien, no se puede leer bien, pero en cualquier caso, aquí tenéis los Objetivos de Desarrollo Sostenible justamente, e incluye esos componentes de sostenibilidad, ¿no? El verde tiene que ver con sostenibilidad ambiental con el planeta, la paz se incluye nuevamente, la prosperidad, las alianzas inclusive para el desarrollo ahora forman parte de ese concepto mucho más amplio en términos de sostenibilidad. El día de hoy que estemos aquí, que habéis contado, por ejemplo, pues con la academia en este sentido, me siento representante de la academia, creo que va en la vía en la que a nivel mundial se incorpora y se requiere, digamos, buscar esas alianzas entre el sector público, privado, pero también entre la academia, porque podemos generar unas sinergias diferentes que permiten abordar problemas actuales de una manera más holística, si se quiere. Hay un papel fundamental en esa mitigación y lo veíamos antes, hablábamos de 10 euros aproximadamente, unos $11 para mitigar los efectos. El papel también del turista es absolutamente fundamental en esos efectos y encontramos también, ya lo mencionaba el representante de la OMT, mencionaba esta campaña Travel, Enjoy, Respect, pues justamente también lo que busca ese turista responsable, sostenible, debería comprar local, respetar las culturas, ahorrar energía,
quería proteger el patrimonio, también teníamos aquí representante del patrimonio nacional. O sea, vemos un poco el papel fundamental del turista y como mencionan, los turistas pueden ayudar a reducir este impacto negativo al tomar decisiones de vacaciones ambientalmente sostenibles y comportarse también de una manera ambientalmente sostenible mientras disfruta de ese destino. Es decir, la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos es fundamental. ¿Quién es ese turista sostenible? O sea, uno piensa, bueno, pero el turista sostenible, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Cómo lo puedo plantear? Claro, el turista tiene muchas connotaciones. Vemos un poco aquí, he querido traer de una manera divertida, un poco para que nos quedemos con la idea, pero encontramos un turista que, por ejemplo, rechaza directamente esas ideas y no va a renunciar a desplazarse, ni va a renunciar a querer viajar en low cost, ni va a renunciar a querer hacer un crucero. Es decir, no va a renunciar, pero encontramos otro que efectivamente que sabe que existe, que hay un efecto, que hay un impacto, pero que no quiere escuchar, o sea, oídos sordos, ¿no? Es decir, un poco no sé si aquí creo que en España se dice oídos de pez, pues digamos que no quiere escuchar, pero luego sí que tenemos un turista sostenible en este caso, un turista que por lo menos se plantea esas consecuencias que pueden ser derivadas de su actividad turística y es un turista que por lo menos intenta eso, escuchar. Aquí lo he planteado con el Señor de los Anillos, con Gollum, por si lo tenéis allí presente, pero un poco la pregunta sería ese turista que quiere escuchar o al que no quiere escuchar, ¿cómo podemos nosotros efectivamente abordarlo? ¿Cuál es ese comportamiento del turista? Hay un comportamiento típico en términos del turista sostenible, es decir, aquel que escucha o que por lo menos intenta escuchar. Y ese comportamiento típico de ese turista sostenible, seguramente muchos y muchas de vosotras os identificáis con ese comportamiento. Encontramos, por ejemplo, ese consumo, reducir el consumo de agua, son elementos, digamos, que día a día no lo encontramos cuando viajamos o vamos a hoteles o inclusive en casa, digamos que encontramos consumo de agua, ahorro en el consumo del agua. Encontramos también otro comportamiento, esto está basado en datos, digo que no me lo estoy inventando, pero que digamos que estos datos, justamente el segundo, tiene que ver con evitar generación de residuos, evitar desperdicios. Otro comportamiento típico de ese turista, el apagar la luz, por ejemplo, mantener la luz apagada cuando no se necesita, cuando no se requiere. Y otro comportamiento típico de ese turista sostenible es el viajar en transporte público, es decir, o buscar alternativas en términos de transporte mientras viaja al destino o cuando quiere desplazarse a ese destino. Dentro de esas definiciones encontraríamos por un lado, es decir, hay unas definiciones que nos dicen, ok, el turista sostenible también encontramos si es responsable, si es sostenible, si es éticamente o tiene una serie de valores éticos, pero encontramos un poco esa visión en algunos casos de un alien que no sabemos un poco cómo definirlo. Hay algunos autores que han definido ese turista sostenible como un green tourist, como ese turista verde, como ese alien ente al cual le quiero llegar yo como empresario, le quiero llegar y quiero, por ejemplo, transmitir que compre mi producto en concreto, pero no sé cómo abordarlo. Pero también encontramos otro concepto, otra definición que nos dice, no es un turista green, no es un alien, es un turista sostenible. ¿Pero qué es ese, o quién es ese turista sostenible? Hay otros que encontramos en otras definiciones, son turistas que son amigables, es decir, un turista sostenible es aquel que es amigable con el ambiente. Yo os he querido traer esta fotografía un poco así, un poco hippie, alternativa, psicodélica, porque en algunos casos esa parte de sostenibilidad se nos queda en la cabeza con esa visión casi que no sabemos si son aquellos que les gusta abrazar árboles o si son aquellos que les gusta efectivamente solamente reducir el consumo de agua. Pero básicamente encontramos también diferentes definiciones que en concreto podríamos decir que todas ellas sí que convergen, hay unos puntos en común. No obstante, en este sentido, la academia también le ha costado definir qué es un turista sostenible. Y hemos pasado en 1987, ya algunos autores, bueno, uno en concreto, mencionaba que era ese turista emancipado inclusive de ese turismo de masas, de ese turismo fordista, si lo queremos llamar de esta manera. Pero luego pasábamos, digamos, esto está casi que en una evolución temporal, se hablaba también de ese turista alternativo, el buen turista, el nuevo turista, el turista post-fordista, el dark green tourist, el turista sostenible, el turista que se preocupa por el medio ambiente, el conservador de la naturaleza, el turista ecológico,
etc. Es decir, vemos una cantidad de definiciones solamente para este ELI en verde, para este ente que queremos definir como un turista sostenible. Encontramos una diversidad en términos de esas definiciones. Hay una, digamos, que ya en 2014 menciona que es ese turista ambientalmente sostenible, o sea, empezamos a incorporar allí una definición en términos de esa responsabilidad. Pero lo que sí estamos viendo es que este comportamiento de ese turista sostenible es aquel, digamos, que cuando toma esa decisión relacionada con sus vacaciones, muestra, ya lo mencionábamos antes, un comportamiento que en el destino o cuando va a desplazarse a él, que es diferente al que usualmente hubiese hecho de manera normal. Es decir, hay una conciencia y hay un comportamiento que le permite tomar unas decisiones y comportarse de una manera diferente. Y esas decisiones están basadas en criterios de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad económica, de sostenibilidad sociocultural. Este comportamiento de ese turista sostenible encontramos que estos también son datos reales, encontramos que se manifiesta básicamente en unos elementos muy concretos. En un turista que busca compensar su actividad turística, la compensación por huella de carbono, o sea, alrededor de un 22% estarían dispuestos o están dispuestos a compensar esa actividad a través de una compensación por huella de carbono. También encontramos otro porcentaje interesante de este turista sostenible que la elección del transporte se convierte también en un elemento fundamental a la hora de considerarse, digamos, que contribuye con la sostenibilidad. También la elección del alojamiento sostenible es un elemento fundamental en torno a ese comportamiento del turista sostenible. Y también efectivamente la elección de un proveedor sostenible. Aquí no sé si podéis levantar la mano, ¿cuántos de vosotros sois empresarios, empresarias? Bueno, tenemos gracias. Digamos un elemento importante para todos y todas vosotras como empresarios es que efectivamente la elección de un proveedor sostenible sí que marca la diferencia en términos de ese turista tomar la decisión de realizar sus vacaciones. Y luego encontramos otro tipo de comportamientos usuales que ya lo veíamos antes también, que tienen que ver con reciclar, reusar toallas, que tienen que ver con evitar residuos, forma parte también de esos comportamientos un poco más típicos que empezamos a encontrar. Pero como veis aquí en términos de, a nivel de empresa, o sea, interesante de resaltar esa compensación en términos de huella de carbono y esa compensación, por ejemplo, la elección de un proveedor sostenible. Bueno, aquí tenemos interesantes preguntas que aquí empezaré a haceros a todos y cada una de vosotras. Por favor, os pido aquí atención, realmente esta es una encuesta real que se realiza a un grupo determinado, a 1.039 personas de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido y de Australia. Y se les preguntaba frente a esas actitudes en términos de sostenibilidad. Y una de ellas es, y aquí viene para todos vosotros, es ¿alguna vez eliges no ir de vacaciones para evitar causar efectos ambientales negativos? ¿Podéis levantar la mano aquellos que lo creéis? ¿Alguna vez elegís no ir de vacaciones para evitar causar efectos ambientalmente negativos? O sea, no viajáis porque estáis pensando que si viajo genero un impacto negativo. Bueno, aquí tenemos un porcentaje pequeño, pues ese porcentaje pequeño también se representa, gracias, ahí por la actividad y la participación. Encontramos ahí un porcentaje de gente, o sea, en esta muestra de 1.039 personas, el 16% sí que estaban dispuestos, de hecho, es decir, lo piensan y no viajan por ese impacto que puede tener el ambiente. Otra pregunta era, ¿te niegas a ir de vacaciones lejos de casa para minimizar el transporte y con los efectos de gases invernaderos relacionados con las emisiones? Es decir, también hay un tema allí de conciencia. Aquí vemos una vez más que en este sentido el 11% no se niega a ir de vacaciones, o sea, a pesar de saber que puede tener una serie de consecuencias, es decir, el porcentaje restante en este caso, iría de vacaciones sí o sí, no se lo plantea. Otra pregunta sencilla es, ¿descartas un particular modo de transporte hacia un destino principalmente para evitar la contaminación atmosférica? Es decir, ¿descartaría ir en avión o ir en crucero porque sé que impacta más para evitar esa contaminación atmosférica? ¿Algunos de vosotros lo haríais? Levantad la mano. Bueno, ya empieza, gracias. Empezamos a ver aquí lo que justamente refleja la encuesta, un porcentaje más alto. Es decir, aquí estamos viendo ya cómo cada uno, digamos, aquí tendríamos inclusive una muestra representativa de esta encuesta que se refleja.
Otra pregunta también sencilla es, ¿usas proveedores turísticos certificados ambientalmente? ¿Quiénes de vosotros usáis proveedores certificados? Levantad la mano, por favor. Muy poquitos. Poquitos, ¿eh? Porque aquí encontramos un porcentaje importante, por lo menos de norteamericanos, canadienses, australianos, es decir, utilizan proveedores certificados. Las certificaciones empiezan a tomar aquí un peso relevante a la hora de tomar esa decisión de viaje. Compras compensaciones de carbono para compensar, valga la redundancia, esas emisiones de carbono generadas por volar. ¿Alguno de vosotros compráis? Cuando compramos en internet, bueno, los vuelos y demás, a veces te dicen, ¿estaría usted dispuesto a pagar la compensación por este vuelo que va, digamos, por la compra de su viaje? ¿Algunos de vosotros habéis comprado por compensación? Levantad la mano, por aquí una persona, allá atrás, dos, ¿alguien más que haya comprado por compensación? Poquitos. Aquí encontramos también, digamos que un 11% de esta muestra de 1.039 personas, pero luego encontramos otra pregunta en concreto y es, ¿te niegas a emprender una actividad de vacaciones principalmente para proteger el ambiente? Es decir, no voy a viajar porque quiero proteger el ambiente, punto, me quedo en casa. Lo estáis pensando. Pero efectivamente aquí hay un 33% que en esta muestra decía, pues no voy a viajar, o sea, definitivamente sé que hay un impacto generado, no voy a viajar. Estas son preguntas sencillas que se han hecho a esta muestra y que no las podríamos hacer como lo que hemos hecho aquí, hacérnoslas a nosotros, pero vemos que todo va en la misma línea, es decir, hay unos efectos y soy consciente de estos efectos, la pregunta es si estoy dispuesto o no a renunciar a ellos. Te niegas a usar proveedores turísticos si no siguen estándares de protección ambiental, y aquí encontraríamos justamente el tema de las certificaciones, insisto, y de los proveedores empieza a ser un tema importante en términos de hablar de ese turista sostenible a la hora de esa decisión de compra, si lo queremos llamar de esta manera, frente a esas vacaciones o esos viajes más sostenibles. Es decir, utilizar o hacer uso de proveedores turísticos que sigan unos estándares de protección ambiental es fundamental para muchos de nosotros hoy en día. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos viendo básicamente que ese turista sostenible se aleja, busca alejarse efectivamente de ese turismo masivo, busca un turismo alternativo, personalizado, pero también estamos viendo que le interesa saber, cuando compramos nosotros como turistas o cuando vamos a viajar y compramos un paquete todo incluido, ese dinero que va a parar a ese destino local repercute solamente el 20%, es decir, el 20% se va a quedar y va a circular en esa economía local. Cuando se compran productos con operadores locales, con turoperadores locales, estás aportando alrededor del 90%, se queda y se distribuye en términos de esa gestión local. O sea, encontramos que ese impacto efectivamente, cuando somos conscientes de esa decisión que hacemos con esos turoperadores, con esos proveedores, tiene un impacto importante en esa redistribución en la economía local. Esos también son datos reales, es decir, forma parte inclusive de esas encuestas, de esa imagen que se tiene de ese turista sostenible que ya no solamente compensa en emisiones de carbono, sino que hay gente que no se considera turista sostenible porque piensa que está digamos que ligado a esa visión inclusive de Greenpeace catastrófica, como lo veíamos, ese dark green tourist, o sea, ese turista verde oscuro que tiene una visión un poco, es que yo no soy aquella persona que va directamente a parar, por ejemplo, pues una producción de petróleo, etc., sino que digamos que inclusive a veces puede tener una especie de connotación negativa. Dicen, eso forma parte de esas entrevistas y mencionaban, no soy uno de esos tipos de personas, digamos, de Greenpeace, no soy ese tipo de personas Greenpeace, pero también hay otros, cuando se pregunta, ¿eres un turista sostenible? Parte de esas respuestas mencionaban, no soy uno de estos guerreros ecológicos que acampan en árboles y todo eso, es decir, empieza a tener inclusive a veces, dependiendo en qué contexto, una connotación negativa. Pero ese turista sostenible, básicamente también se empieza a confundir o empezamos nosotros a hablar si es responsable o es sostenible. Ese turista responsable puede desarrollar una práctica ecoturística o no.
Y encontramos que esas definiciones y digamos que se liga entre lo que es responsable y el ecoturismo empieza a veces un poco a solaparse. Pero en realidad los dos y tanto el turismo sostenible buscan al final lo mismo, que es minimizar los impactos, generar beneficios para las economías y las comunidades locales, involucrar a la población local en la toma de decisiones, proporcionar conexiones significativas entre turistas y la población local, conservar el patrimonio natural y cultural, es accesible y culturalmente sensible. Es decir, empezamos a ver que esa visión también cuando hablamos de ecoturismo, que eso tal vez a veces nos toca un poco más de cerca o estamos más acostumbrados, básicamente el ecoturismo o el turismo responsable, el turismo sostenible, tienen un mismo objetivo, una misma visión, que contribuye como elementos aquí un poco más sencillos, contribuye a estos en concreto y a muchos otros, pero digamos que he recogido estos. Me voy a centrar en hablar del ecoturismo en concreto y más allá del ecoturismo es porque tal vez tenemos un poco más de relación con el ecoturismo y en este sentido también a vosotros como empresarios y empresarias y como turoperadores seguramente os interesará también tener de la mano esta información. Con lo cual, un poco para entrar aquí en lo que sería ecoturismo, pues me voy a un poco también a generar un contexto macro, el crecimiento de la cuota de mercado del ecoturismo, estamos hablando que ha pasado del 7% en el 2010 a un 25% en el 2016, o sea, también es exponencial, representa aproximadamente el 7% de la demanda turística mundial. Ya vamos a ver que a veces se confunde el turismo en la naturaleza con ecoturismo. No todo el turismo de naturaleza es ecoturismo. Solo que el ecoturismo busca, como lo veíamos antes, o digamos que tiene unos principios básicos y se desarrolla en ambientes naturales, ¿no? Estamos hablando también que alrededor genera unos 108 billones de euros al año. Estos también son datos generados por estas investigadoras en Italia, en concreto, en el 2016. Es decir, hay una oportunidad inmensa para tratar lo que sería el ecoturismo como tal. Hay 4 principios, es decir, ¿qué es el ecoturismo? Hay 4 principios fundamentales del ecoturismo. Según este autor menciona que el ecoturismo es un viaje responsable a áreas naturales y contribuye a esa conservación del ambiente y mejora el bienestar de la población local. Hay 4 principios fundamentales. El primero de ellos tiene que ver, debe estar basado en la naturaleza, como lo mencionábamos antes, debe ser ecológica y económicamente sostenible, debe ser un medio para la educación ambiental, pero también debe tener unos beneficios económicos para esa comunidad local. En este sentido, encontramos que hay una disponibilidad a pagar creciente, es decir, cada vez más vamos a encontrar gente que tenga una disponibilidad a pagar por ecoturismo o por un turismo sostenible. Y pasamos del 55% en el 2014 al 66% en el 2015. Encontramos que si empezamos un poco a segmentar, pues esos baby boomers tienen una disponibilidad a pagar menor inclusive que los millennials, es decir, los millennials empezamos a encontrar allí unos valores interesantes y una disponibilidad, por lo menos un interés en términos de disponibilidad a pagar por este tipo de productos ecoturísticos. Y por ejemplo encontramos que en este caso, y a partir de una encuesta que realizó Booking el año pasado, el 71% de estos millennials planean elegir actividades ecológicas para viajar el próximo año, o sea, en este caso en el 2017. Pero vemos esa también disponibilidad, disposición de este segmento en concreto frente a este tipo de productos. ¿Cuáles son esas principales actividades que desarrolla un ecoturista? Por tener algún tipo de símil. Pues trekking, camping, observación de aves, observación de flora, de fauna, caminatas con la familia, pero también encontramos unas características fundamentales del turista y ese también aplica para el turista sostenible. Hay un alto nivel de educación. Son viajeros normalmente experimentados, es decir, ya han vivido diferentes escenarios, han viajado por todo el mundo y buscan esas experiencias nuevas y buscan también un entornos socioeconómicos, digamos que proceden de entornos socioeconómicos de alto poder adquisitivo. Digamos que hay una correlación en cuanto a este perfil de ese ecoturista. Si tuviésemos que hacer una segmentación del ecoturista como tal, es decir, aquel que va a estos espacios naturales y que tiene una conciencia, unos valores éticos, morales frente a esa conservación del escenario natural, encontramos el que nosotros le llamamos el hardcore, que sería más los investigadores. De hecho, de allí surge un poco el ecoturismo, gracias a los investigadores que iban por allí a la Antártida y demás, pues encontramos este hardcore que realiza, por ejemplo, montañismo, pero hablamos de Everest, por ejemplo, espeleología, submarinismo, pero luego encontramos
encontramos uno que es dedicado, que hace viajes específicamente para ver áreas protegidas, es decir, aquí la parte de educación juega un papel importante. Encontramos el convencional, es decir, que visita parques naturales u otros destinos para tomar, en este caso, un viaje inusual. Pero luego encontramos otro que sería el casual, es decir, que por casualidad nos encontramos en Madrid y decidimos ir, por ejemplo, a la Sierra Madrileña para disfrutar de ese escenario natural. Ahora, si hablamos del ecoturista en cuanto a segmento en concreto, encontramos también, y por edades, unos perfiles interesantes. Encontramos que hay un viajero un poco más maduro, que en este caso hablamos entre los 50 y los 70 años. Aquí nuevamente son viajeros experimentados y disfrutan de esos ambientes tranquilos, buscan sitios y estándares. Lo importante aquí sigue siendo también el confort, es decir, voy a un área natural, pero sigo buscando confort. Si yo me voy a unos viajeros jóvenes, y aquí los tengo que dividir en dos, porque hay unos que en este caso entre 18 y 30 años, importante es que hay un mayor tiempo de estancia en destino, es decir, no solamente estar una semana, sino que pueden estar inclusive un mes, pero también tengo este otro tipo de viajero de los 18 a los 44 que ha viajado mucho o que ha vivido fuera de su país de origen, ha trabajado fuera de ese país y busca también otro tipo de viajes inusuales en este sentido. Y aquí la variación en términos de la estancia encontrás que puede variar, o sea, entre 1 a 15 días. Tenemos otros viajeros también catalogados como jóvenes, encontraríamos de 31 a 44 años, y aquí importante, y quiero que os quedéis un poco con esto, es que tiene ingresos altos, pero tiene poco tiempo, con lo cual lo que busca usualmente, además de viajar en pareja, lo que busca son experiencias inusuales, pero que no le lleven mucho tiempo en destino, es decir, que en general también buscan también una alta comodidad, ¿no? Y encontramos luego otro segmento interesante en términos de ecoturismo y de turismo sostenible, que es interesante, y es el segmento de las familias jóvenes específicamente, que tienen entre 1 y 2 niños y que buscan buenas instalaciones, pero que buscan también unos paquetes que son para todos, es decir, que no solamente puedan hacer actividades para los padres, sino que también tengan actividades para los niños, siempre buscando confort y seguridad. O sea que estamos viendo aquí unos perfiles interesantes en términos de aquellos que tienen una mayor propensión a convertirse en esos turistas o ecoturistas europeos. Esto es para el caso de Europa. En general encontraríamos, pues buscan atractivos naturales, buscan actividades al aire libre, les gusta disfrutar de esa cultura de una manera activa y la autenticidad es lo más importante. Sin detenerme, encontraríamos aquí, comparando un ecoturista europeo con un ecoturista estadounidense, para señalar simplemente que aquí, además de que la estancia es diferente, el turista o el norteamericano gasta más en términos de el ecoturista europeo. Pero también encontraríamos aquí algo interesante y es la estructura del gasto, es decir, en qué gasta un ecoturista, en qué gasta su presupuesto. En este caso el 27% pues va a gastar en términos de desplazamiento, el 38% en esas actividades que desarrolla en destino y tenemos un 7%, por ejemplo, un 7% que gastan actividades complementarias. Si nos vamos al ecoturista español un poco para haceros un perfil rápido, encontraríamos mujeres entre 35 a 55 años, encontramos para un destino, por ejemplo, como Galápagos, un promedio de estancia de 7 noches, o en Ecuador en este caso, pero en Galápagos, un gasto diario de alrededor de 50 euros, que aquí, aunque no se ve muy bien, o sea, un poco encontraréis que hay 2 destinos en concreto, Galápagos y Costa Rica, pero en cualquier caso hay un incremento, o sea, es decir, encontramos gente que cada vez más busca este tipo de destinos para el caso español. Las principales actividades que desarrollan: playa, canopy, agua, o sea, todo lo relacionado con agua, observación de flora, observación de fauna y actividades acuáticas. Son esas principales actividades de ese ecoturista español. Si hablamos de destinos sostenibles, y no me voy a querer aquí alargar, un poco para que veáis en términos el número de destinos verdes por regiones. Esto es basado en Green Destinations, que también después tendréis la ponencia también con Green Destinations, pero un poco para que veáis que Europa concentra esos destinos verdes, y esos destinos verdes pues cumplen con unos requisitos y unos estándares en concreto. Solamente para mencionar, ¿qué es lo que estamos viendo en términos de destino? ¿Cuáles son esas tendencias en términos de esos destinos sostenibles? Es decir, hemos pasado un poco de hablar de los ecoturistas y ahora vamos a hablar de esos destinos. Y en términos de esos destinos verdes encontramos que por un lado, y aquí lo tenéis,
pues muchos de estos destinos protegen sus áreas, es decir, hay una protección del área, hay también un trabajo con la comunidad, hay estrategias para reducir emisiones de CO2, hay un centro interpretativo que lo que busca también es poner en valor la cultura local, con lo cual aquí encontramos también esos elementos que son comunes a estos destinos. Los he puesto algunos. Y para el caso de esos destinos sostenibles en Europa, basado en este sistema de indicadores ETIS, que se desarrolló, se presentaron 108 candidaturas. Dentro de esos destinos seleccionados sobresale Italia, España y Bulgaria como principales países en la aplicación de esos indicadores que buscan generar un destino sostenible. Y en concreto, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una certificación en concreto, que ya luego también podríamos tener un debate sobre si la certificación es positiva o no es positiva, en cualquier caso vemos que hay por lo menos un interés de ese turista por estos destinos y por productos certificados. 17 destinos sostenibles certificados para el caso de España y encontramos, digamos, bueno, aquí voy a presentaros esto. Y me voy a quedar con esto porque no me voy a alargar en términos de tiempo, pero este es un estudio que se realiza en el 2017 por Carrillo, de la Universidad de La Laguna, y aquí es importante es que veáis, han creado también un sistema de indicadores basados en sostenibilidad social, económica, ambiental, con una serie de elementos que tienen que ver pues, con el consumo del agua o con la tasa de empleo en el destino o con el ratio también inclusive de turista local que lo han creado. Y que veáis aquí, por ejemplo, que Madrid, en términos de este estudio y de este índice en concreto, menciona que en términos generales, aquí los mejores valorados en términos de sostenibilidad ambiental, en términos de sostenibilidad, utilizando este tipo de indicadores. Esto quiere decir que hay una mayor sostenibilidad. Si me encuentro aquí a este lado, aquellos que no sé si lo veis aquí que estáis a este lado, tal vez no lo veis bien, pero bueno, que en términos… Estos serían los destinos más sostenibles y aquí encontraríamos Andalucía, Murcia y Cataluña. Es decir, que hay como un equilibrio o balance entre estos indicadores. Madrid no sale muy bien, digamos, de este tipo de indicadores, pero lo que básicamente en este caso le resta a Madrid es en la estrategia de sostenibilidad ambiental. O sea, en términos sociales y económicos no ha salido mal, pero en términos ambientales es lo que le lleva justamente a verse un poco como un outlier, o sea, como verse un poco fuera de esos indicadores y de ese equilibrio ambiental. Y encontramos aquí las Islas Baleares por aquí, que justamente no hay un buen equilibrio entre los indicadores sociales, económicos y ambientales. En cuanto a empresas sostenibles, no me voy a alargar más, lo insisto, pero sí que quería pasar eso un poco también que tengáis presente, que 6 de cada 10 turistas mencionan que el deber de cambiar o de buscar la sostenibilidad es el deber de la industria. Ellos no plantean que es un deber nuestro como turistas, sino que es un deber de la industria. 9 de cada 10 empresarios, por ejemplo, dicen que la sostenibilidad es importante para su organización, pero tan solo el 28% cuenta con una política de reducción de emisiones de carbono. Si nosotros nos fuésemos a hablar en términos de empresas, bueno, aquí hay unos premios que entrega la Organización Mundial del Turismo y vemos algunos de ellos, pero importante es, y yo señalaría aquí Eslovenia, que pongáis los ojos en Eslovenia como destino turístico porque lo está haciendo bastante bien. Encontraríamos también que un turista no reservaría una estancia, digamos que no lo reserva en un alojamiento ecológico o ambientalmente sostenible por un elevado precio, es decir, el precio sigue siendo un factor fundamental. También hay otros que mencionan porque no se puede confiar en que realmente sea o ecológico o sostenible, o porque en algunos casos puede ser menos lujoso. Son algunas, digamos, de lo que piensan los turistas. Pero hay un 83% que estaría dispuesto a pagar hasta $5 por noche, que sería el 30% de esta encuesta que se realiza, o algunos turistas que estarían dispuestos a pagar entre $10 a $25 por noche. El sector hotelero lo está haciendo bien en términos de reducción de emisiones y políticas ambientales y certificaciones, pero sí que entraríamos a ver para el caso, por ejemplo, con esta certificación Biosphere Responsible Tourism, veríamos también a nivel de lo que sería España, algunos de esos hoteles y cuál es esa principal concentración. Si nos metemos un poco a entrar con el tema de los Green Leaders de TripAdvisor, que es esta certificación de hoteles ecológicos en España, vemos como las principales comunidades autónomas, es decir, aquí en este caso encontraríamos Andalucía,
Canarias y Cataluña, encontramos como esas principales comunidades que más hoteles ecológicos forman parte de este programa que tiene TripAdvisor, de Green Leaders. Aquí un poco por mencionar que en términos de los mejores ecolodge, es decir, hay también un tema que está en tendencia que es alojamiento ecoturístico, pero también con un servicio de lujo, que serían estos ecolodge. Normalmente encontraréis que son alojamientos con pocas habitaciones, pero que tienen además incorporan spa y demás, o sea que vemos un poco la tendencia en esos términos. Este era un vídeo que no os voy a pasar, pero que sí que quiero que tengáis presente y es… tan solo 2 empresas en este caso, es posible que a día de hoy haya cambiado, pero bueno, cuando hice la recopilación de información, solo 2 empresas aparecían con ese certificado de Biosphere Responsible Tourism, para el caso de España, que era Wine Style Travel y luego tenemos Travel Life, con esta certificación, que quienes se han certificado de Intercruises, específicamente en Canarias también, Agrotravel, Turismo Responsable, que también lo tendréis aquí, Viajes Taraná también creo que es interesante como ejemplo, aquellos por ejemplo que si queréis ver Pacto Mundial, en la página de Pacto Mundial tenéis allí todo lo que es el balance en términos de sostenibilidad de lo que es Taraná, que es un ejemplo interesante como tour operador. Y a nivel un poco de tecnología y sostenibilidad, esta presentación os la podéis quedar, es decir, la voy a dejar aquí para copiarla, pero que podéis crear aquí hay una serie de buscadores que contribuyen a que el turista pueda ver específicamente cómo contribuir a buscar viajes sostenibles, viajes más verdes, buscar destinos y demás. Y a nivel de conclusiones, y aquí no me voy a extender, pero un poco para mencionaros que la educación en términos turísticos, y la educación y la sensibilización que tenemos que hacer con los turistas es importante, que las certificaciones siguen siendo un elemento, digamos, de referencia y que permite al turista tomar esas decisiones de compra, que en términos, por ejemplo, esas fronteras de turismo responsable, sostenible, tal vez son difusas, pero que en el fondo lo que buscan es lo mismo o buscamos lo mismo. Que eso nuevo, el internet y las nuevas plataformas ayudan a generar nuevos productos turísticos y una manera de comercializar mejor, y que al final no todos los turistas estamos dispuestos a renunciar a esos largos viajes, pero que tenemos que buscar una manera de cambiar, de revertirlos, y al final de intentar llegar a ese nuevo modelo que será unos viajes sostenibles, responsables en términos de lo que queremos para el planeta y para las comunidades locales y a nivel cultural. La pregunta es, y con esto me quedo y con esto cierro, es ¿qué turista queremos ser? ¿Qué producto queremos ofrecer a ese turista? Y bueno, tener responsabilidad, ser responsable, como lo menciona el foro, creo que es uno de esos principales ejes que contribuirán seguramente a minimizar el impacto que tenemos como población, que vivimos en un planeta bastante cerrado. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, lamento, creo que me he alargado 5 minutos, pero muchas gracias y bueno, cualquier pregunta, duda, adelante. Gracias. Si os parece, muchísimas gracias por la intervención. Dejamos las preguntas para agruparlas. Tenemos un tiempo al final de la jornada para hacer un periodo de debate. Como llevamos con el tiempo un poco ajustado, si os parece, cortamos 15 minutos, 20 para el café, si os parece, y tratamos de ganar un poquito el tiempo perdido y seguimos con las siguientes mesas. Muchas gracias.